Muy buenas a todos, seguimos en la misma finca que os he enseñado en vídeos anteriores y en este caso os quiero explicar por qué en esta finca no se ha limpiado los olivos por dentro a pesar de estar bastante sucios, para ayudar a la aceituna a salir adelante y demás. Os lo cuento en este vídeo. Mirad, está la parcela, olivar de unos 17 años, 16-17 años, marco 8×8, con un riego muy deficitario, llevan ecológico desde el año 2015 y solamente se fertiliza con tratamientos foliares de GMFR. Si podéis ver, los olivos están bastante sucios, llevan, pues este sería el segundo año ya sin podar, es decir, le tocaría este año. Lo que se le hace normalmente, o se le iba a hacer este año, era limpiarle las cabezas, limpiarle los chupones, pero al final no se le ha limpiado, por un motivo estratégico y por un motivo también de personal, ¿vale? Entonces, principalmente estratégico, pero bueno, este año ya le tocará y lo limpiaremos. ¿Por qué motivo? Si nosotros vemos el olivo así, y os he contado algunas veces las ventajas que tiene pues la limpia de verano en olivos viejos, ¿veis? Aquí está el olivo que está bastante cerrado, a ver si lo podemos ver, ¿veis? Tiene chupones ya, más grandecillos. ¿Por qué, sabiendo la ventaja que tiene la limpia de verano, no se hace limpia en este olivar? Que lo podríamos hacer, tengo personal y todo para hacerlo, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? En olivos de un pie que tienen corte de renovación, como tienen estos, no sé si justo este olivo tiene, este no va a tener, pero en olivos de un pie como estos, donde ya se ha empezado el proceso de renovación, lo he enseñado en otros vídeos, que tenemos cortes de vida hechos, a ver, por aquí, por este lado, y aquí tiene uno, parece, ¿veis? Aquí tiene un hueco de vida. Si nosotros le quitáramos todos los chupones, al final lo que se nos queda es una rama bastante larga y bastante rígida. La aceituna que tiene este olivar es bastante importante, tiene una cosecha muy buena. Entonces, lo que he observado otros años, aquí y en otras parcelas, es que cuando, veis, aquí tenéis los cortes de vida, aquí tenéis el corte de vida y tenéis pues los chupones que están más o menos a media asta en las ramas, no es que sean muy grandes, pero digamos que enforrajan bastante el olivo. ¿Por qué lo estoy dejando y no lo estoy limpiando? Porque lo que hemos observado es que cuando el olivo, a la hora de recogerlo con un paraguas y tiene bastante cantidad de aceituna, lo vibras con el paraguas, si está limpio, la cantidad de ramas que dañas es bastante grande, incluso si vas con el paraguas, digamos, a punta gas. Entonces, para evitar esto, hemos observado que cuando el olivo está un poquito sucio, en este caso está bastante sucio, pero es por el vigor de las plantas. En este caso, el daño que se hace es bastante menor, porque tiene más cantidad de forraje, y de esa manera pues se reparte la vibración mucho mejor y no termina en las puntas, donde al final destroza el olivar. Ahora mismo no se está notando, pues que como tiene un poquito de riego, unos 300 metros cúbicos por hectárea, pero se lo estamos repartiendo muy bien. Ahora mismo la aceituna no se nota afligida y no se nota pues que esté siendo así o viéndose afectada por esa suciedad que tiene ahí. Realmente pues son 4 chupones lo que están más ensuciando y enturbiando un poquito el olivo, que eso, como digo, lo limpiaremos en el invierno. De cara a la primavera, para la siguiente campaña, el olivo estará pues de nuevo con su forraje, no tanto, porque llevan, como digo, este invierno no se talaron hace 2 años y le toca este año otra vez. Y de esa manera el objetivo es evitar daños en la recolección, evitar daños agresivos. Fijaros esa rama tan larga que ya mismo le tocará ir de viaje. Si nosotros empezamos a quitarle chupones, la dejamos limpia, al final hay una probabilidad importante de que se lleve una parte de las vibraciones y se haga bastante daño. Entonces, sé que a la hora de variarlo, un olivo sucio es un poquito peor que un olivo más limpio, pero prefiero que esté así a encontrarme daños muy graves. Este año hay una parcela de las que llevamos que estaba muy limpia y la dejamos, se quedó bastante dañada, prácticamente diría que el 50% de los olivos tenía alguna rama partida o similar, y este año pues podrían estar bastante cargados esa parcela, porque el año pasado tenía muy buenos tallos y este año pues ha quedado bastante mermada de cosecha. Por tanto, para evitar eso, vamos a intentar dejarlo un poquito sucio ahora en este verano, luego en el invierno lo limpiaremos como se debe y trataremos de evitar daños con la recolección mecanizada de esta manera.